¿cómo estás? Hola Fer, ¿bien y tú? También bien, gracias. ¿Qué dices? ¿Qué onda? ¿Cómo vas con el libro? Pues fíjate que el libro del linfedema explicado está genial, en verdad me ha gustado muchísimo, pero me han surgido varias preguntas al respecto. ¿Cómo ves? Pues a mí también, pero pues mira, a ver si ahorita que venga el licenciado Luis Montoya, que es quien escribió el libro, pues para platicar un poquito con él y aclarar nuestras dudas, ¿va? Va. De hecho, mira, ya acaba de llegar. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Fer, Beni, ¿cómo están? Bien, Bien, ¿y tú? gracias. ¿Cómo estás? Bien, Qué gusto que gracias. estés por Beni, acá. un gusto. Toma asiento, por favor. Gracias. ¿Cómo estás, Luis? Pues bien, aquí listo para compartir un buen ratito y un cafecito deli. Sí, Muy pues bien. bueno, primeramente pues muchas felicidades por el libro que acabas de lanzar, que se llama Linfedema explicado, que lo hemos estado leyendo y fíjate que está bastante interesante y es para todo tipo de personas, que es lo que me ha gustado. Pero sí nos han surgido varias preguntas y lo queremos abordar, antes de hablar del linfedema, lo queremos abordar desde el principio. ¿Qué es lo que se afecta para que haya o exista un linfedema? Sí, mira, pues para empezar, el linfedema corresponde a una de las condiciones probablemente de las más subestimadas a nivel mundial. Yo quiero lanzar un dato al aire. Se estima, y digo se estima porque no hay datos estadísticos claros y absolutos respecto al tema, que hay aproximadamente 250 millones de personas en el mundo afectadas por algún tipo de linfedema. Dígase linfedema primario, linfedema secundario a alguna afectación del sistema linfático. Ahí es ya donde respondemos a tu pregunta principalmente. El linfedema es básicamente un edema crónico y progresivo relacionado a la insuficiencia del sistema linfático para realizar sus tareas hidrodinámicas. Okay. ¿Qué me refiero con hidrodinámicas? Con la función del sistema para evacuar y regular la cantidad de líquidos en el organismo. Okay. Entonces, a ver, retrocediendo un poco en el tema, ¿cómo se podría definir al sistema linfático? Bueno, mira, el sistema linfático podríamos definirlo como un sistema, como correspondiente al sistema circulatorio, porque transporta elementos propios de la circulación general, como proteínas, y también como una parte del sistema inmunológico, porque tiene tareas inmunitarias. Entonces, por su función podemos identificar que son dos tareas muy importantes las que cumple el sistema linfático, que una es inmunitaria propiamente, y la otra es, como ya le comentaba al Beni, hidrodinámica. Okay. La regulación de fluidos del intersticio con respecto a lo que se drena hacia el intersticio desde el sistema circulatorio y lo que se devuelve al sistema circulatorio desde el intersticio vía linfática. Hablando del intersticio, ¿te refieres a el espacio que existe entre cada célula? El espacio que existe entre cada célula, es espacio virtual. En el cuerpo no tenemos cavidades absolutamente vacías. Entonces, ese espacio entre célula y célula sabemos que existe un componente pues, líquido, mucilaginoso, geloide, que pues, tiende a transportar sustancias. Ahí se realizan, pues donde comienza la función nutricional del organismo. A partir de ahí hay nutrientes que las células toman, ahí se excretan todos los residuos metabólicos y pues no se deberían de acumular en el intersticio, sino que se evacúan por alguna vía, que puede ser vía venosa o vía linfática. Okay. Y ahorita comentaste acerca de algo importante del transporte. ¿Cómo es acerca de este transporte? ¿Cómo se maneja el cuerpo para poder transportar? Bueno, vamos a hacer como un recuento sencillo de la función del sistema circulatorio. Tienes un corazón, que es una bomba que impulsa la sangre hacia los tejidos, desde el centro de tu cuerpo hacia las periferias, a altas presiones. La presión va a ser la suficiente para hacer posible que salga del sistema circulatorio nutrientes, agua y otras células que se encargan de funciones inmunitarias hacia el intersticio. Del sistema circulatorio, por presión, salen hacia el intersticio todos esos componentes. Una vez que llegan al intersticio, alimentan a la célula, realizan tareas inmunitarias, un porcentaje de eso vuelve a ingresar al sistema circulatorio, regresa por venas
y hace un circuito, ¿de acuerdo? Ok. Aproximadamente el 20% de todo lo que sale del sistema circulatorio hacia el intersticio lo recoge el sistema linfático por diferentes motivos, o porque el tamaño de los componentes son demasiado grandes como para sobrepasar la barrera venosa, o porque la presión con la que están ingresando al capilar venoso no es la suficiente para que entren. Entonces se quedan ahí, pero el sistema linfático es el que se encarga de evacuar ese 20% restante que no está reingresando al sistema circulatorio. Y no solamente residuos, o sea, el sistema linfático erróneamente se piensa que solamente se encarga de residuos, ¿no? También se encarga de evacuar líquidos y otras proteínas que no son necesariamente residuos o basura como tal. Ok, porque, bueno, tenía entendido que dentro del sistema linfático circula un líquido que se conoce como linfa, en donde no hay paso de la sangre, solamente circula la linfa, que es un líquido lechoso que transporta proteínas y pues que... ¿Qué es la linfa? Sí, ¿qué es la linfa? ¿En qué tanto influye la linfa? Es chistoso porque básicamente la linfa es como el suero de la sangre, y el suero de la sangre es básicamente líquido intersticial. Se llama linfa hasta que entra al sistema linfático, pero son los mismos componentes que hay en el espacio intersticial, ¿de acuerdo? Obviamente tienden a ser más ricos en proteínas porque el sistema linfático se encarga de evacuar proteínas de alto peso molecular y macromoléculas que, como el ácido hialurónico, son hidrofílicos, pero solamente son transportados por esa vía. Okay. Hay algunas variantes en sus componentes, pero al final la carga linfática es la misma virtualmente en el espacio intersticial y dentro del sistema linfático, solo que por el sitio, por la región, se le conoce como linfa cuando entra al sistema linfático. Okay. Eso es básicamente la linfa. Buen dato. Sí, buen dato. Y ya que hablamos un poquito de las generalidades del sistema linfático, ¿qué es lo que pasa cuando existe un fallo en este sistema o en este tejido? ¿Te acuerdas del 20% que te acabo de decir que se encarga de recoger el sistema linfático? El 20% de componentes que son filtrados hacia el espacio intersticial, pues a lo mejor ya no recoge el 20%, sino que recoge el 10%. Entonces el 10% restante comienza a acumularse en el intersticio. Entonces al comenzar a acumularse y al ser un acúmulo rico en proteínas hidrofílicas, va a provocar que con mayor facilidad se extravasen líquidos del sistema circulatorio y que comiencen a concentrarse sin ser evacuados. Entonces lo que vamos a encontrar es básicamente un edema crónico y progresivo. El paciente o la persona comienza a edematizarse cuando hay un fallo en su sistema linfático, que no es el único motivo por el que se edematiza a alguien, porque eso estaría relacionado con una insuficiencia linfática, pero una insuficiencia venosa o hipertensión venosa provocaría también generación de edema sin daño del sistema linfático, o un problema nutricional como hipoalbuminemia también podría provocar edema generalizado. Problemas renales, problemas hepáticos, problemas cardíacos podrían provocar edema que no necesariamente está relacionado con el sistema linfático. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿podríamos considerar que cualquier falla en el sistema linfático puede ocasionar lo que se conoce como linfedema? Sí, básicamente sí. Obviamente, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia venosa crónica severa, el acúmulo progresivo de edema a lo largo de un periodo largo de tiempo comienza a saturar de trabajo al sistema linfático. Entonces vuelve insuficiente la función propiamente del sistema linfático y comienzan otras entidades mixtas que conocemos, por ejemplo, como flebolinfedema, que hay un componente venoso básicamente. Entonces ya flebolinfedema, por ejemplo, en pacientes con obesidad mórbida, que el acúmulo excesivo de tejido adiposo y fibroadiposo en el intersticio comienza a provocar la fibrosis de capilares linfáticos, y luego comienzan entidades como lipolinfedema, entidades mixtas, o flebolipolinfedema, varias clasificaciones ahí relacionadas a la etiología propia del edema crónico que está presentando el paciente. Que ahí nos vamos respecto a la clasificación,
que es un linfedema primario, que existe un linfedema primario y un linfedema secundario, ¿no? Hay las clasificaciones más aceptadas o más comunes son esas, porque no sabemos con precisión, por ejemplo, el linfedema primario, a qué se debe ese linfedema, y lo voy a explicar ya básicamente. El linfedema primario corresponde a alteraciones del sistema linfático relacionadas con la formación del mismo sistema, ¿de acuerdo? Que puede estar presente al nacimiento o en los primeros 2 años de vida, sería linfedema primario congénito. Puede aparecer de los 2 años a los 35 años, que sería linfedema precoz, primario precoz, o de los 35 a los 60, 65 años, que sería tardío, ¿de acuerdo? Linfedema primario tardío. Cuando hay este tipo de linfedema, hay muchas posibilidades de que haya agenesia de ganglios linfáticos o de vasos linfáticos, hiperplasia, hipoplasia, fibrosis primaria. Hay un montón de alteraciones del desarrollo, o con antecedentes histórico-familiares, que ya es con componente genético y es otro tipo de clasificación, o sindromático, o relacionado a otro tipo de síndromes como Klippel-Trenaunay y otras cosas, o Milroy. Son como síndromes vasculares más complejos, pero coexiste el linfedema ahí. Okay. Y linfedema secundario, podemos identificar todo aquel linfedema que está causado por un daño directo al sistema linfático, que no necesariamente está relacionado a procesos oncológicos o a procesos de tratamiento oncológico como mastectomías, donde retiran ganglios, insuficiencia linfática, radioterapia, lesión del sistema linfático, homeoplasia, afectación del sistema linfático y linfedema consecuente, sino también, por ejemplo, infecciones parasitarias como la filariasis, o condiciones de infecciones de la piel crónicas que después deterioran al sistema linfático, como dermatolinfangiodenitis o erisipelas crónicas que pueden provocar daño en el sistema linfático, es linfedema secundario A, o linfedema secundario a traumatismos, como en accidentes automovilísticos, en donde pues, lamentablemente hay un trauma agresivo en vasos o en grandes cadenas corrientes linfáticas que pues son irreparables por sus características anatómicas. El paciente desarrolla después linfedema, eso es linfedema secundario. Ok. Y a pesar de que existe como una gran clasificación del linfedema, como ahorita nos explicas, ¿hay algunos signos o síntomas que se compartan entre todos estos tipos? Sí, definitivamente hay algunas características pues frecuentes en todos los pacientes que presentan linfedema, y algunas de ellas podrían ser, por ejemplo, la sensación de pesadez en la extremidad afectada, el incremento propio de volumen de la extremidad afectada, la sensación de tensión en la piel con los cambios de volumen que se presentan. Esos son como los más frecuentes. Por ejemplo, relojes en los brazos, anillos, dejan de entrar con facilidad. Hay signos inicialmente relacionados con un edema que no es rico en proteínas, como la fovea, que picas o haces una presión y dejas un hoyuelito, que se le llama signo de Godet. Eso es un signo inicial de un edema. Marcadores y señales en cascada que pues, promueven un proceso inflamatorio que busca reparación del tejido y se vuelve crónico, se inflama y hay más edema, hay más extravasación, más proteínas, fibrosis. Es un proceso crónico, es un círculo vicioso. ¿Y quién es más propenso a tener linfedema? ¿Todo el mundo o...? No todo el mundo. Bueno, si hablamos del linfedema primario, pues ahora sí que no hay como modo de saber, porque la mayoría de casos del linfedema primario no son hereditarios, y los casos, por ejemplo, del linfedema secundario sí podemos tener un poco más de certeza de quiénes son aquellos pacientes que podrían llegar a sufrir del linfedema, y tenemos identificados aquellos afectados o que son que viven en zonas de riesgo o endémicas de parásitos como filaria. Número 1, es la primera causa del linfedema en el mundo, infección por filaria en regiones tropicales. Obviamente hablo de sudeste asiático, Vietnam, la India, sur de China, todas esas regiones tropicales, incluso Brasil, algunos lugares de Centroamérica, México no.
trae relacionado a cáncer de mama, cáncer de próstata, melanoma, donde realizan esos procedimientos quirúrgicos que te platico, pues ya nos da mayor certeza de que se trate de un linfedema cuando el paciente llega con edema y tiene antecedentes de ese tipo. Okay. Y ya, ¿cuáles serían como las principales complicaciones del linfedema? Varía muchísimo. Yo creo que una de las principales sería, bueno, la primera quizá sería psicológica, porque se comienza a afectar el esquema corporal. Entonces el hecho de que tú te veas deformado en el espejo ya comienza a tener una afectación en la calidad de vida y en pues, tus pensamientos sobre ti mismo, ¿no? O sobre ti con respecto a tu entorno y tus relaciones con los demás. Yo creo que es la primera afectación, la psicológica. Y más cuando se tienen dificultades, cuando como pacientes tienen dificultades para obtener respuestas de los especialistas. Y dicen, uy, pues no hay nada que hacer, no se puede hacer nada, váyase a su casa, se va a poner peor, tómese diuréticos, porque es lo que usualmente pasan estos pacientes. Y bueno, la parte psicológica. Afectaciones a largo plazo, pues el volumen va a incrementar, el volumen de la extremidad. Y como consecuencia de eso van a venir alteraciones del movimiento, alteraciones mecánicas. Ya con alteraciones en el volumen, con alteraciones mecánicas, el paciente deja de tener facilidad para asearse, para desplazarse, para comer, para vivir una vida independiente. Pero, como el volumen incrementa, ¿de qué es ese volumen que incrementó? ¿Qué es el edema? Es el líquido. Ajá. ¿Qué más? A causa de No, edema y ¿qué más? proteínas. Son proteínas, o sea, es un caldo de cultivo nutricio para agentes patógenos, para bacterias, para hongos, y se vuelven susceptibles a infecciones que después se cronifican. Cada vez se va a volver más difícil que una bacteria que está afectando una extremidad se erradique, se vuelven después resistentes a los antibióticos. Después el paciente puede hacer una sepsis, o por la afectación crónica de los vasos linfáticos, la linfangitis crónicas repetidas 5 veces por año, van a dar al hospital los pacientes, a ser canalizados vía intravenosa para recibir antibiótico, y muchos pacientes hacen choque séptico. Otro grupo de pacientes, aunque es más raro, hacen pues ahora sí que cáncer relacionado a la alteración de las paredes del epitelio linfático, linfangiosarcoma. Es muy raro que pase, pero sucede. Se sabe que en muchos de los pacientes que sufrieron linfangiosarcoma tuvieron antecedentes de infecciones repetitivas relacionadas con linfedema.